días a todos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de leer tres interesantes textos que dialogan entre sí hasta cierto punto. Dialogan entre sí más el texto de Marisa como el de Jürgen que como el texto de Patti, pero todos tienen este instante fundacional del IEP y estos primeros estudios en los cuales intento de clasificar, organizar, hablar sobre la sociedad peruana en general, ¿no? Luego cada uno va por su línea, pero quisiera primero señalar la dificultad y el campo en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, por un lado, habla de una historia, compartida. Jürgen habló que se ha vivido 50 años, yo, una historia que además muchos compartimos, o sea, esa historia él la acompañó 50 años, varios acá la hemos acompañado 1, 2, hasta yo 3 décadas, digamos, ¿no? Entonces es una historia conocida, tiene la ventaja de hablar sobre viejos conocidos, viejos temas conocidos, viejos autores conocidos, viejos textos y nuevos textos, todos ellos más o menos conocidos. Pero también tiene la dificultad de que el IEP no es la única producción de ciencias sociales. Entonces, y hay una serie de espacios de debate con otras instancias. Entonces, ciertamente es interesante de esto es que el IEP ha marcado buena parte de los debates y ha puesto muchos de los temas en agenda. Pero en el camino hay vamos a decir así, un juego, ¿no?, de pared con otros textos, otros trabajos en los cuales, aunque el trabajo de balance es sobre estudio desde el IEP, hay unas inevitables referencias a algunas otras cosas que tienen que ver con esta construcción, que al fin de cuentas es una construcción también colectiva a nivel nacional. Entonces yo quisiera hacer algunos, más que entrar al detalle, no tenía una colección bastante grande de textos para llegar y hacer una síntesis. Después de esa síntesis les hemos dado 20 minutos para que hagan otra síntesis, y a nosotros nos dan 15 minutos para que hagan una síntesis de la síntesis de ellos. Entonces es tanto complicado detenerse en los detalles, así que me limitaré a las, vamos a decir así, impresiones, ideas, comentarios, sugerencias, críticas y otros generados a partir de la lectura de los tres textos y de lo que hemos escuchado en esta mañana. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que son tres textos buenos para pensar, en el sentido que le da Lévi-Strauss. Entonces, nos ayudan a reflexionar sobre temas que hemos pensado, discutido, y también nos ayudan a encontrar, vamos a decir así, una serie de otras relaciones y una serie de cosas que no habíamos pensado antes, con lo cual vamos a decir que cumplen plenamente su objetivo, ¿no? Entonces quisiera comenzar con el texto de Jürgen, 3 o 4 ideas que a mí me parecen centrales a reflexionar. El trabajo de Jürgen es sobre la relación esta entre campo y la ciudad, ¿no? Entonces se comienza con los estudios, diríamos, rurales, ¿no? Pero lo que a mí me queda de la lectura de estos textos de Boyopampa, de Vichaycocha, de Lampián, de Acos, que fueron parte del núcleo, y también los estudios de White, etc., es que en el fondo no nos presenta un mundo estrictamente rural. En esos trabajos sobre la modernización nos hablan sobre, podríamos decirlo así, como la ciudad en el campo. O sea, ninguno de esos textos, y más bien, todos esos textos marcan una ruptura con un mundo versus un mundo tradicional segmentado entre indios y blancos. Nos hablan más bien de un mundo en ebullición. Entonces, de alguna manera, marcan una pauta sobre una sociedad que ya no es una sociedad de indios, sino, vamos a decir así, sin llegar al extremo de ser una sociedad de campesinos, ¿no? Pero sí, están hablando de las comunidades y los pueblos indígenas como campesinos, ¿no? Entonces, es una entrada, diríamos, a una lectura campesinista de la sociedad rural peruana, pero en la cual la relación con la ciudad es desde el comienzo muy fuerte. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que nos enseña estructuras elementales, economía de mercado, de Boyopampa y otros trabajos, ¿no? Entonces, los trabajos sobre Vichaycocha, sobre Lampián, están ahí los jóvenes que han migrado y que han regresado y que han traído nuevos cultivos y que piensan en el mercado y que ya no están en el mundo tradicional, etc., ¿no? Entonces, el IEP nos marca una ruptura entre lo que fue una visión antigua de la sociedad rural y una nueva visión, más integrada en otros términos, ¿no? Ahora, proyectan el mundo tradicional, se vería detenido ahí. Yo creo que el mundo tradicional nunca fue tan tradicional tampoco antes, ¿ya? Pero en ese momento marcan una ruptura entre lo que era una imagen, vamos a decir así, colonial y andinista, indigenista de la realidad, y una imagen, vamos a decir, más campesina y por lo tanto más integrada. El segundo tema que me parece interesante es más bien la contraparte, que aparece en un momento posterior, ¿no? Que es los migrantes en Lima, ¿no? Tanto los estudios ampliados dirigidos por Jürgen o por el trabajo de Carlos Iván, tanto las dos lecturas distintas que Jürgen muestra bien en su ponencia, hay dos maneras distintas de mirar el mismo fenómeno, desde el espacio de formación con una serie de hipótesis y desde los espacios de origen y lo que van trayendo, nos muestran este espacio de, vamos a decir así,
la ciudad de Lima más compleja, ¿no? Más también, entre comillas, rural, ¿no? Pero yo añadiría en eso, incluiría en el trabajo de Jürgen los trabajos del propio Matos Mar, ¿no? Y las variedades de Lima, que tiene una presentación etnográfica bastante compleja que retoma en el último libro que acaba de publicar, pero que ya estaba en el libro original, en papel cuché muy bonito, muy pesado también, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Que no lleva a todas las conclusiones que podría haber sacado de ahí, pero la densidad etnográfica es interesante. Entonces, había esta presencia de trabajos urbanos que no se hace solo por la gente del IEP, sino también trabajos de Carmen Lobo de Tengo Casa Propia, ¿no? Y las dinámicas en otros espacios de la ciudad, que se hace también en la Universidad Católica y en el IEP al mismo tiempo, desde perspectivas distintas, ¿no? Pero entonces esta va marcándonos una línea que luego vendría, vamos a decir así, a complejizarse y a hacerse más generalizada con el tema del desborde popular y con el cero obrero es algo relativo, y de esta exploración más compleja del espacio urbano y esta interrelación. Entonces, para mí, la idea que me queda de este texto de Jürgen es esta muestra de la interrelación compleja entre el espacio urbano y el espacio rural, que ya estaba presente, pero que la descubrimos ahora y no la pensamos antes. Nuestra lectura contemporánea de las dinámicas nos hace pensar que muchas de estas cosas que estaban ahí eran un tema de interpretación, era un tema de cómo mirábamos la realidad, pero los estudios de esa época ya nos mostraban la interrelación. Entonces, y este trabajo de desborde popular que tiene ahora con los empresarios, con las nuevas formas de desarrollo urbano, yo siento como que la tarea de Jürgen se termina, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿no? Y me falta un poco la parte más de continuación para ver, y ahora, cómo miramos esta relación urbano-urbano. El texto de Marisa nos da algunas respuestas sobre eso, ¿no? No todas, pero nos proporciona algo más, llega un poco más cerca, ¿no? Entonces, y ahí nos proporciona todas estas discusiones sobre la comunidad, la hacienda, las dinámicas complejas de la urbanización en los años 60 y 70, ¿no? Un poco en una línea de estudios que parece muy fructífera. A mí siempre me ha parecido que esta década de los 60, 70, investigación en 60, publicación de los 70, ¿no? Produjo una serie de conceptos interesantes, ¿no? La estructura progresiva de triángulos sin base, la matriz colonial, una serie de conceptos, vamos a decir así, más en Perú, ¿no? Conceptos que en este contexto de las discusiones sobre dominación y dependencia son conceptos autóctonos, que tratan de, el espejismo de la raza, o sea, que tratan de darnos una lectura, vamos, más local que de la sociedad nacional. Entonces, de alguna manera, la reforma agraria corta también eso, ¿no? Corta esta producción, ¿no? Pero que ya no estudiamos el proceso de transformación, sino las transformaciones que están dándose, vamos a decir así, voluntaristamente, ¿no? Entonces, sin embargo, nos quedan ciertas preguntas, ciertos temas en los cuales está todo, este momento inicial, vamos a decir, interrumpe un proceso creativo interesante de estudio de la sociedad rural peruana en este mundo que estaba compuesto, digamos, por haciendas y comunidades, ¿no? Entonces, y la comunidad trabajada por el IEP, vamos a decir, se debate entre las posturas de Wolf de la comunidad cerrada, ¿no? Y la evidencia de las comunidades de movilidad. Entonces, frente a eso tenemos la hacienda, ¿no? Que aparece también como un mundo del pasado, pero ambas, la hacienda y la comunidad, son de alguna manera espacios de movilidad, porque de alguna manera es una especie de contradicción del triángulo sin base, porque aparece como una caracterización de la sociedad peruana, pero acto seguido dicen eso está cambiando, ¿no? Entonces, en realidad no es una caracterización de la sociedad peruana que están investigando, sino una caracterización de la sociedad peruana que creían que había, porque no me queda claro si al final eso es lo que había. Yo pensaría más complejamente que quizás no era tan así tampoco antes. Entonces podríamos oponer, ¿no? La estructura de la dominación, la mecánica de la dominación a la dinámica, o, para usar un texto de Andrés Guerrero, la semántica de la dominación, que nos dice más bien que la dominación era mucho más complicada, ¿no? Y que en el mundo de las haciendas había comunidad. Entonces, ese tipo de reflexiones me parece que este es el momento, me parece, para sacar esta cosa. Entonces, ¿qué tan, vamos a decir así, estática es esta comunidad? Lo que muestran los trabajos del IEP de los años 60-70 es más bien la dinámica de la comunidad. Entonces, releer esos textos desde una lógica dinámica me parece increíblemente fructífero. Entonces, no hay en realidad una especie de dualidad. O sea, justamente los estudios del IEP marcan, vamos a decir así, la lucha constante de la necesidad de oponerse a una visión dual de la sociedad peruana. Y más bien tratando de mirar cuáles son los múltiples puentes entre estos dos espacios, ¿no? Y en ese contexto podríamos pensar que los trabajos más recientes
incorporan de alguna manera, no sé si está en los balances del municipio, pero yo recuerdo haber leído otros trabajos del IEP sobre centralización, participación, conflicto, pero todo esto podría ser parte de una lógica de caracterización de esta nueva sociedad rural, donde ahora el municipio no es algo externo, no es algo apropiado externamente, sino es parte de la sociedad, ¿no? El municipio es parte de las dinámicas sociales contemporáneas, ¿no? Entonces estamos en un mundo en el cual las comunidades, las otras formas de asociación, la población que se mueve en este mundo municipal que de alguna manera no es solamente un fenómeno político, sino que marca un fenómeno social en movimiento, digamos. En movimiento y en relación incompleta, imperfecta, con criterios Una cuarta idea, a partir de esto de la lectura de Marisa, es el tema indígena, ¿no? Entonces, discutíamos antes de la reforma agraria sobre comunidades indígenas, sobre indígenas, y luego, con la reforma agraria otra vez, los indígenas se convirtieron efectivamente en campesinos, como los estudios decían que eran, ¿no? Y el problema fue que los indígenas desaparecieron, o sea, desaparecieron del papel, no desaparecieron de las comunidades. Y eso nos plantea, vamos a decir ahora, un problema, analítico teórico, ¿no? Entonces, porque de pronto, ese mundo dual, que ya no era dual, ¿no? Y en el cual los estudios del IEP, de Mayer y de Fuenzalida nos muestran que es una cosa mucho más móvil. Entonces, la raza es un espejismo, las relaciones de raza son relaciones relacionales, parecen estar completamente olvidados en las discusiones actuales de la ley de consulta, donde eres indio o no eres indio. Cuando de hace 40 años, casi 50 años, sabemos que los indios en sí mismos no existen, sino que es un tema más complejo de relación. Yo he escuchado alguna vez a Yurgen decir que el indio es el pobre, ¿no? Una vez que eres menos pobre, también eres menos indio, justamente por estas discusiones relacionales, ¿no? Pues yo creo que este debate es una cosa interesante, porque en el mundo, el mismo espacio, está, vamos a decir así, y al fin de todo, entonces, ¿qué es el mundo andino? ¿Y cuál es la racionalidad andina? Entonces, y en los trabajos de IEP, esta racionalidad, los trabajos clásicos, es una racionalidad más económico y política, y ecológica, y de adaptación, que, por ejemplo, cultural. Entonces, en algunos trabajos aparece, pero el mundo cultural que hace estos fenómenos más complejos, en realidad, no ha sido el tema central del IEP. Entonces, y eso es, en este tema de los indios podríamos regresar a discutirlo otra vez, ¿no? Ya como me quieren quedar 2 o 3 minutos, hablaré muy brevemente sobre el trabajo de Patti, que siempre muy exhaustivo, muy completo, o sea, en todos los textos, y de repente, si es que no he puesto más es porque ya no le alcanzó el papel y ya decía, lo saco por informes. Pero a mí me da, por un lado, una sensación de que se avanzó mucho, no ven cómo de unos cuantos temas pasamos una complejidad de temas, pero al mismo tiempo siento el balance como una pérdida. Antes que no sabíamos sobre la educación, reflexionábamos más sobre ella, ¿no? Y su posición en la sociedad en general, y cuál es el espacio de la educación en la sociedad rural, en la sociedad peruana, y cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que la gente, qué es lo que la sociedad espera de la educación. A un momento en el cual empezamos a pensar en los detalles, en el elemento sectorial de la educación, y en si es que hay más aprobación, menos aprobación, si se usan los textos escolares o no se usan, pero no sobre el lugar y el tipo de sociedad que estamos produciendo y cuál es la relación entre esta sociedad y la educación. Y yo creo que está en los textos, pero me interesaría una reflexión desde un especialista, o sea, si Patti lo dice, yo le creo, ¿no? Entonces, y yo podría especular, pero no es la idea, ¿no? Entonces, una segunda reflexión, una segunda idea suelta, tiene que ver con esta parcelización de la educación. Como educación primaria, rural, por género, ¿no? De pronto secundaria, un poco de la universitaria, pero en el fondo, el grueso de estudios son sobre educación primaria y buena parte sobre educación rural. La educación secundaria menos, la educación universitaria menos. Entonces yo creo que una lectura así del proceso de educación también sería interesante, sale del texto, o sea, es para la parte que falta escribir en la página que viene. Entonces, que nos permitiría empezar a colocarnos como sociedad frente a estos pesos de educación y cuáles son los distintos espacios, ¿no? Y una tercera y última nota sobre el tema del famoso el mito de la educación versus el mito del progreso, ¿no? Y toda la discusión que está detrás. Entonces, ¿qué cosa es la educación ahora? ¿No? ¿Qué cosa es la educación, la escuela, diferentes niveles de educación? ¿Qué es la educación para en cada uno de los niveles y para los diferentes estratos de la sociedad? Sería una cosa interesante. Ya, aunque ya estoy con el texto tiempo vencido, quisiera solamente terminar con 3 comentarios en conjunto, ¿no? Del conjunto de los trabajos que me han tocado comentar. Uno primero tiene que ver con esta trayectoria del IEP, ¿no? Y el tipo de debates y espacios en lo que está discutiendo. Entonces todos los textos hablan, vamos a decir, de una resistencia a un mundo indigenista. Entonces este es un instituto post-indigenista.
¿no? Donde es una reacción al indigenismo frente a una óptica de la modernización que encaja en la época de reforma agraria. Entonces hay una serie de reflexiones, y las reflexiones más complejas, completas y totalizantes tienen que ver con esta relación de la modernización, el cambio del país, la transformación. Entonces hay un claro marca modernizador en el estudio del IEP de los primeros 20 años, digamos, ¿no? Luego tenemos el corte de la violencia, que todos han mencionado, yo pasé, pero también es parte importante. Quería decir algo sobre Marisa, pero ya no, sobre la dinámica de estructura y la lógica del análisis de estructura a un análisis de procesos y movimientos y conflictos, que también es un eje interesante en la discusión de pasó. Entonces, todo este momento del corte de la violencia, que es como un segundo paso, ¿no?, a lo que sería, vamos a decir, el espacio más contemporáneo de neoliberalismo, o como quieran llamarlo, en el periodo actual, pero que, como dijo Marisa y como muestra Patti, es un estudio donde la cosa parece como más sectorial, ¿no? Como que hubiéramos perdido, no sé si la capacidad, no creo, no sé si por la dificultad que plantea la realidad actual para hacer una síntesis del mismo tipo, o porque no es necesaria o estamos ocupados en otras cosas y nuestras propias dinámicas nos llevan a estas visiones más parciales y no versiones globales. Entonces yo creo que vamos viendo cómo en el proceso general pasamos de un momento en que los análisis eran más globales hacia un momento en que los análisis son más sectoriales y más parcializados. Entonces yo creo que es un tema de reflexión. ¿Por qué hacemos esto? Podríamos regresar al mismo tipo de perspectiva que se tenía al origen o no, etc. Un segundo comentario que tiene que ver, chiquito, y último, con el peso regional de los estudios de IEP. O sea, hemos hablado del país, ¿no? Pero cuando lo llevamos al espacio, al comienzo es el espacio fuerte de la zona central, luego ciertas inflexiones hacia el espacio surandino y extremo, mucho más andino, ¿no? Pero digamos, norte y selva están mucho menos. Y cuando hablamos de los estudios de migración, aunque hay unos cuantos trabajos sobre el Huancayo que hizo Venezuela la cadena, y unos cuantos sobre el Cusco, que también es Lima, ¿no? Y yo creo que es interesante también reflexionar sobre esta, vamos a decir, circunscripción. O sea, es cierto, ha abarcado parte de las dinámicas y parte de la tarea pendiente que hacen otras instituciones es pensar qué pasa en los otros espacios y hasta qué punto estas miradas más generales y más complejas son también las mismas para otros espacios del país. Gracias. Gracias, Martín, buenos días. Bueno, antes que nada, transmitirles pues el sentimiento de emoción, por no decir de honor, de estar sentado en esta mesa y compartir pues un acto celebratorio, ¿no? No solamente de 50 años de vida, sino de el enorme esfuerzo que está haciendo la comunidad de investigadores del instituto para poder producir estos materiales y ser capaces de generar un valor agregado sobre ya un producto o un conjunto de productos terminados a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que el esfuerzo que han hecho los tres autores es encomiable, ¿no? La cantidad de material que se tiene que revisar para poder hacer una sistematización es enorme, más allá del comentario que ha hecho Alejandro en relación hasta qué punto los tres papers logran o no logran hacer un diálogo con la producción externa del instituto. Yo creo que sí se da, ¿no? Obviamente el alcance de la sistematización y del balance de lo producido en la casa, ¿no? Yo no sé si voy a ser capaz de poder hacer un comentario individual de cada uno de los tres papers, así que voy a tratar de hacer un comentario que intente integrar los tres. Los tres papers de alguna u otra manera hacen una evolución cronológica. La presentación que ha hecho Patricia, por ejemplo, es muy clara de que va década por década. Tanto Jürgen como Marisa hacen algo parecido, pero le dan un cruce un poco más fino al tema temático. Entonces voy a arrancar por el tema del inicio, ¿no? Por el tema de los inicios o de la fundación. Y como lo ha planteado Alejandro, pues el gran hilo conductor desde el inicio hasta los 50 años es esta lucha por entender, comprender, analizar el proceso de modernización y cambio en la sociedad, ¿no? Marisa lo dijo muy bien al inicio de su presentación, al inicio de su texto también. Finalmente Marisa reclama que lo que está en juego es cuál es el sujeto de la transformación y el cambio, pero desde el punto de vista teórico-conceptual es cómo entender el paradigma de la modernización en la sociedad peruana, ¿no? Y la sociedad peruana es una sociedad
bastante particular, no vamos a decir que es única, pero es una sociedad particular, ¿no? Por múltiples motivos, no vamos acá a expandirnos, pero hay una sociedad heterogénea, diversa, desde el punto de vista ecológico, cultural, histórico, regional, configuraciones regionales, etcétera, etcétera. Pero más allá de las particularidades, pues es un típico, al mismo tiempo es un típico ejemplo, ¿no? Es un típico caso de sociedad, comillas, tradicional, agraria, atrasada, y con el paradigma del dualismo económico, y como bien lo dijo Alex y lo describe Marisa en su texto, pues hay una lucha en el instituto desde su fundación por discutir si es que este dualismo económico es un modelo analítico válido para el Perú. Estoy sentado frente al autor de uno de los libros más reconocidos a nivel internacional, no más allá que se basa en su tesis doctoral, pero el libro La distribución del ingreso en el Perú, pues es una expresión clásica desde los economistas que eran básicamente ausentes en la dinámica del instituto. El libro de Richard y Adolfo, año 72, ¿no? 72, 74, no me acuerdo. Fue de alguna manera no voy a decir la invasión, pero la introducción de los economistas en esta casa. Y si recuerdan el libro de Webb Figueroa, pues el trabajo de la tesis doctoral de Richard pues, introduce con mucha fuerza el modelo del dualismo económico y todas estas discusiones de la teoría del desarrollo a partir de Lewis y el modelo de Kuznets, ¿no? Y entonces, yo no estoy tan seguro de que el comentario de Alex sea correcto o sea válido, de que los años 60, 70 en el instituto hayan sido una especie de vamos a cuestionar, por no decir destruir o demoler este paradigma del dualismo, ¿no? Es algo así como que finalmente, efectivamente, Rayas vivió en vano, ¿no? No, es casi lo que ha dicho Alex, ¿no? No estoy poniendo esa palabra, pero yo sí creo que hay una tensión en los trabajos del instituto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, las primeras páginas de Volte, dicho sea de paso, la lectura de Volte es una lectura que uno puede hacerla casi sin parar. Las primeras páginas de Volte muestra esa tensión, porque Jürgen lo que afirma de manera muy sarcástica es que los productos finales del proyecto de cambios en los pueblos peruanos, muchos de los capítulos podrían haber sido escritos por estos intelectuales antes de haber hecho el trabajo de campo, ¿no? Es decir, que algunos de los colegas de Cornell y el propio Matos Mar publican estos capítulos finales en el libro con los estereotipos o los paradigmas analíticos que tenían antes de haber iniciado el trabajo, ¿no? Y en ese sentido Volte reivindica un proceso yo diría que de tensión en el equipo, ¿no? Y, digamos, lo que él ha descrito de que el proyecto terminó transformando los objetivos y los productos finales al extremo que ya nos hizo la segunda encuesta, entre otros temas, pero cuestiona de alguna manera la capacidad que tuvo vamos a decir, los investigadores principales de ese proyecto de poder integrar lo aprendido en el trabajo. Entonces hay algunos artículos, obviamente, incluso White, uno de los norteamericanos que sí es reivindicado o defendido comentado positivamente por Jürgen, y obviamente algunos de los investigadores de los jóvenes antropólogos o cientistas sociales que estaban trabajando en el campo en el Valle de Chancay, ¿no? Y entonces yo sí creo que en el caso de los años 60, sobre todo en el contexto de este gran proyecto del IEP Cornell, tiene que ver con esta tensión sobre hasta qué punto existe o no existe una recreación, como diría años más tarde José María Caballero en su libro, de una sociedad donde ni las haciendas ni las comunidades han podido perdurar, ¿no? Mucho antes de la reforma agraria, ¿no? Como todos sabemos al leer los trabajos del instituto, ¿no? En ese sentido el trabajo de Caballero sería, probablemente no sea porque soy economista, pero el trabajo de Caballero, publicado en el 81, de alguna manera es una especie de síntesis de todo esto, y su hipótesis de destrucción-recreación versus destrucción-construcción, ¿no? Me parece que refleja esa tensión, ¿no? Y
y hay algunas síntesis que plantea Marisa y también Jürgen en relación a cómo la sociedad comunal o la sociedad indígena no logra del todo ser desintegrada con el proceso de modernización, urbanización y posterior migración, ¿no? Siempre esto, a mí como estudiante, me llevaba siempre, como yo tuve la suerte de escuchar a Alberto Flores Galindo y deslumbrarme con el discurso del populismo ruso y su relación con Mariátegui y el Perú y en fin, otras utopías, pero sí me parece que el debate sobre el populismo ruso decimonónico, yo sí creo que es un debate que está subyacente en esta discusión sobre la vitalidad de lo colectivo, la vitalidad de lo comunal en los trabajos de los años 60-70. Como bien dice Marisa, lamentablemente esa tendencia de análisis terminó siendo quebrada, en parte por la reforma agraria, ¿no? Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque es cierto que los trabajos sobre la reforma agraria terminan debilitando esa línea analítica, ¿no? Pero yo creo que es mucho más fuerte el impacto que tuvo la década de los 80s, porque yo creo que los trabajos sobre haciendas y comunidades, incluso por reforma agraria, y la emergencia de los trabajos de economía campesina, le dan continuidad a estas líneas de discusión. Entonces, claro, la Organización Social Andina, la codeterminación, la economía de la comunidad campesina, para mencionar y para llegar hasta el desarrollo campesino de los Andes, todos títulos de libros del IEP, para no tocar otros de otras fondos editoriales, yo creo que sí le dan continuidad a esta vieja discusión de los 60 marcada por los franceses y sanmarquinos del IEP, ¿no? Pero más bien es la década de los 80 en la que es como un knockout, ¿no? La década de los 80 en la que, por diferentes motivos, largos de discutir, pero marcan un punto de quiebre en esta trayectoria de investigación sobre las transformaciones y los límites o los dilemas de la modernización, ¿no? Y entonces, claro, desde el punto de vista de economía agraria, para dar un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de economía agraria, los finales de los 80s y los principios de los 90s es una época en la cual la vieja discusión sobre racionalidad económica y cambios en el comportamiento pues, se esfuman y pasamos a tener profesores como Waldo Mendoza o Oscar Dancourt haciendo ponencias balance en el CEPIA sobre ajuste estructural, tipo de cambio real, los transables y los no transables, y por lo tanto toda esta riqueza de investigación desde la economía, antropología económica, prácticamente se esfuma en esa coyuntura crítica de fines de los 80s y 90s. Entonces reemerge, reaparece en la década de los 90s y ahí se combina con lo que ha presentado Patricia, ¿no? Pero en fin, eso es un primer punto que quería comentar. Y me parece interesante la manera como lo presentó Marisa, ¿no? Marisa plantea que hay dos corrientes analíticas. Una corriente que es la que hemos resumido ahorita desde el estructuralismo latinoamericano, que yo creo que el estructuralismo latinoamericano dialoga muy fuerte con el paradigma de la teoría del desarrollo, y de alguna manera toda la literatura del IEP sobre dominación está enmarcada en esa discusión, mucho más que en el tema de lo indígena. Y por otro lado, esta cuestión étnica, indígena y la producción de estos MADI en Perú, como ha dicho Alex, del archipiélago regional, o el árbol, o la organización arborescente, o los triángulos, o demás polígonos, ¿no? Pero yo creo que el peso que ha tenido este paradigma de la teoría del desarrollo o estructuralismo latinoamericano me parece que sí marcó un modo dominante de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos. En la década de los 80s, si bien esto se esfuma desde el punto de vista agrario o desde el punto de vista campesino indígena, es que pues, el protagonista de la investigación es el tema de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, todavía no llegamos a hablar de la nueva ruralidad de los años 80, hablamos del desborde popular o los invasores o los otros empresarios o el obrero será algo relativo. A algunos de los investigadores se le cae el calificativo de advenedizo por haber tenido una mirada sobre los emprendedurismos microempresariales, digamos, de los años 80. Pero ciertamente esta visión del desborde o los invasores o de la conquista de Lima le da pie al instituto a entrar con fuerza en los años 90 a una nueva sociedad donde ya el mundo rural, campesino, indígena no es el eje de investigación.
El eje de investigación es mucho más conflictos socioambientales, temas de interculturalidad, temas de inclusión, ¿no? Y en todo caso, si hubiera un hilo conductor hacia los 70, 60, 80, sería quizás el tema de microfinanzas, como una de las políticas públicas de los años 90, ¿no? Que le permite a investigadores como Carolina y otros trazar una continuidad en la investigación sobre cambios en la sociedad rural y introducir temas de inclusión y cambios a partir de la inclusión financiera y otros temas. Hay un par de puntos que si el tiempo se me acaba, que obviamente hacer un balance de 50 años es inevitable que algunos de los momentos de los textos sean casi como una especie de resumen, ¿no? Entonces, claro, Marisa hace un balance sobre antropología económica y economía campesina, hace un recorrido muy fino, en algunos casos telegráfico, porque no queda otra, ¿no? Pero hace un recorrido muy fino de todas las publicaciones de los años 80 en relación a esto, cómo es que se supera la visión casi estática de Murra en relación a la Organización Social Andina, no solo por los trabajos de Golte, de la Academia y otros antropólogos, sino también por los economistas, y luego, obviamente, también un repaso sobre los trabajos recientes sobre industrias extractivas, conflictos y descentralización. Lo que dijo Alex es cierto, en el sentido que Jürgen se queda corto, ¿no? O sea, Jürgen termina en su evolución, en su análisis cronológico, casi como que llega a la violencia política con mucha intensidad, pero a partir de los 90 en adelante, como que el texto ¿no? rápidamente pasa del 90 al 2015, ¿no? Pero lo que sí es importante ahí es el elemento de la dimensión política de la investigación social desde el instituto, ¿no? Más allá del sarcasmo con que arranca el texto diciendo que se chocaron contra la pared, sacaron 1% y dijeron vámonos a hacer otra cosa, hay una constante referencia a la relación entre investigación social y cambio político. No solo porque no vamos a decir que somos intelectuales orgánicos con compromiso de militancia, quizás que en los 70 era más claro el dilema, sino por lo que hoy día sería este gran dilema o esta gran interrogante o el gran desafío que enfrentamos desde el Instituto, desde la Católica y de otros centros en relación a cómo la investigación alimenta a las políticas públicas, ¿no? Entonces yo sí creo que el rol que ha jugado el Instituto en estos temas ha sido fundamental. Un par de palabras sobre el tema educativo. Yo sé que Martín me va a sacar tarjeta roja. A mí me parece importantísimo Patricia es bastante directa desde el inicio del texto y, como ha dicho Alex, pues es un trabajo súper metódico y fino de repaso de toda la contribución desde el instituto, pero esta coexistencia entre el rol del sistema educativo como reproducción de la dominación y al mismo tiempo el sistema educativo como elemento de movilización, de movilidad, de transformación y de cambio. Patricia afirma que la dimensión de movilidad social y de transformación es mucho más a nivel individual que a nivel colectivo de la sociedad, y que en los años 60, 70, en todo caso en el clásico libro del 72, se afirma muy estructuralistamente que la educación es un instrumento de reproducción de la dominación, ¿no? Pero me parece que es importante rescatar esta discusión sobre hasta qué punto el sistema educativo termina siendo al mismo tiempo que un instrumento de reproducción de relaciones de dominio y control, pero también un vehículo, un canal de movilidad y transición, ¿no? Y por último, más allá de estos puntos de quiebre que han representado la reforma agraria y la violencia, yo sí creo que lo que han podido hacer los tres textos es darle una visión, digamos, de continuidad y cambio en la agenda de investigación sobre lo rural, lo urbano y la nueva ruralidad, diríamos hoy día, en el Perú. Esta línea divisoria entre lo rural y lo urbano, desde que Rochabón escribió y presentó en Arequipa 93, ya quedó claro que es una línea divisoria fantasmagórica. Pero sí me parece que hay algunas etiquetas que vale la pena no olvidarnos, ¿no? Más allá de los que ha mencionado Alex, pero por ejemplo el mito del progreso, ¿no?
El mito del progreso, que lo recoge Patricia, un texto de Carlos Iván, creo, del 86, y Marisa recogió un texto creo que es de Carlos Iván también con Jürgen, que es los límites del milagro, ¿no? En el caso de Guayopampa, ¿no? Entonces, permanentemente, y termino recogiendo lo que le acabo de decir a la luz de lo que dijo Alex, ¿no? De que de alguna manera el instituto, si bien ha tratado de romper con esa visión de que existe un Perú tradicional o un Perú profundo, vamos a ver qué nos dice José Luis mañana, pero yo sí creo que hay una permanente referencia en el instituto de que los procesos de cambio y modernización tienen límites, tienen contradicciones y estas etiquetas en relación a lo que es el mito del progreso o los límites del milagro me parece que son muy fuertes. La última, la del estribo, el tema de homogenización étnica e interculturalidad. No ha habido tiempo de discutir, algo lo ha planteado Alex, las presentaciones, como les dieron poquísimos minutos, no las han podido presentar. Patricia sí dijo algo al final, ¿no? Pero yo sí creo que, más allá, que eso es una agenda futura, como lo dijo Patricia, ¿no? Pero el tema de la interculturalidad se nos presenta a la sociedad peruana, ¿no? Como uno de los desafíos más fuertes desde el punto de vista de investigación, pero obviamente desde el punto de vista de política pública, porque ciertamente choca contra el modus operandi o el status quo de una economía política liberal, ¿no? Y cómo promover interculturalidad desde un punto de vista, digamos, no sé si decir liberal, pero digamos, un liberalismo multicultural, ¿no? O ciudadanías multiculturales, como dicen algunos, hasta qué punto es válido o es viable en una sociedad donde el origen de nuestra sociedad es dominantemente pluricultural ¿no? Esta idea de nación de ciudadanos, como aspira el instituto en el largo plazo, cómo dialoga, cómo choca con este desafío de la interculturalidad. Gracias. Primero, pequeña introducción para compartir con usted cómo yo me ubico esta mañana. Parte de eso es que este año yo también he cumplido 50 años de economista profesional. Otra parte es que esos 50 años yo nunca estaba adentro. Hay una pequeña excepción de un par de meses en los años 70. Básicamente nunca no estaba yo adentro del IAP, pero siempre he estado cerca. Y hoy día me siento, eso es parte de lo que siento y percibo. Lo otro es que como yo veo al IEP es que y el IEP es el mejor esfuerzo de lejos de nuestro como país para entender la sociedad en todo ese periodo. Entonces, creo que por eso mismo me parece que entender las limitaciones del logro de ese esfuerzo es una forma importante de entender las limitaciones de toda la sociedad, de todo el país, para entenderlo, ¿no? No tengo la capacidad para... cada uno de los trabajos me parece extraordinario y juntos pintan un tremendo panorama de lo que ha sido el IEP, y es toda una clase. Ojalá se publique como un conjunto para una forma de entender qué cosa ha sido, y también no solo como decía antes, no solo lo que ha sido el IEP, sino eso también es toda una visión sobre qué ha sido el país, al menos en su esfuerzo intelectual los últimos 50 años. Pero
quizás por lo mismo que me parecen tan ricos, tan completos, tan interesantes cada uno de sus trabajos, para mí es como acaba de caer en un hueco, muy difícil de ubicarme y de decir algo interesante, útil con relación a cualquiera de ellos. Y también entonces puede ser un comentario más general nomás. Y es que a donde más me lleva a mí toda esta exposición que he leído y escuchado esta mañana es tratar de tener una idea más clara de esas limitaciones que mencioné. Cuando ¿qué se me viene a la cabeza como una forma de empezar a entender? Mi mejor esfuerzo es más una especie de fotografía o lienzo, porque aquí lo que yo veo es un lienzo de una épica. Si uno piensa en todo lo que ha sido recontado, tocado en cada uno de estos trabajos y que el Perú ha pasado en los últimos 50, 60 años, es una épica, es increíble todo lo que ha sucedido y ha cambiado en ese periodo. Entonces lo que yo veo es, esta foto es algo así como de unos niños que han abierto una puerta en un castillo que están explorando y de repente hay un tremendo monstruo ahí que tratan de entender y agarrar, pero apenas empiezan a agarrarlo, desaparece uno y aparece otro, de otra figura. Y así, uno tras otro, ese es como yo nos veo a nosotros los científicos sociales tratando de entender y continuamente frustrados. Y me parece interesante que en las tres exposiciones hemos visto ejemplos de frustración. Quizás el más claro fue de Jürgen y su encuesta. Pero una que no fue mencionada, creo que no fue mencionada, que también es otra gran frustración de ese nivel, fue el trabajo de José María Caballero, que él tuvo los recursos y se creó un equipazo de gente para estudiar el impacto de la reforma agraria. Hicieron un tremendo trabajo campo, pero nunca se llegó a plasmar eso en trabajos disponibles de todo el mundo. Y uno que otro de los que fueron de ese equipo hoy está muy frustrado y quisieran regresar y recoger algunas documentaciones que existen. Mucho se perdió, pero parece que mucho también de los archivos de José María fueron guardados por su viuda, que las tiene y quizás sea posible. En todo caso, es otro ejemplo de la frustración de esta vida. Y estas cosas pasan. Entonces, es fácil entenderse aquí. A pesar de todos los fondos y el apoyo que ha tenido el IEP en su historia, vemos que frente a estos monstruos ahí es poquita cosa. Entonces somos, al final somos casi como niños tratando ahí de hacer algo ante realidades gigantes, cambiantes, y si bien se avanza, se hacen esfuerzos, dentro de poco ha cambiado el tema, ha cambiado el monstruo, y eso sale de todos los trabajos, que es cuán cambiante es la agenda de trabajo de cada década, digamos, ¿no? De estas 5 décadas, cada década tiene su propia agenda. El Perú es el mismo, tanto cambia el Perú. Hay una mezcla ahí de que sí, el Perú está cambiando, pero también hay otras cosas que hacen que las agendas cambien. Distinta gente, distintos financiamientos,
la necesidad de descubrir y entonces ir a algo nuevo, no sé, hay una mezcla de cosas que hacen que la agenda todo el tiempo esté cambiando. Pero regreso al tema de la frustración, que es lo que más siento, lo siento personalmente, y creo que está reflejado en lo que hemos escuchado esta mañana. Y uno que otro de los trabajos lo ha dicho explícitamente, porque a pesar de todos los logros, porque han habido tremendos logros de empezar a entender, de descubrir aspectos de la realidad social, son poderosos los casos donde no se vio antes una serie de cosas. O sea, a pesar de esos avances en entendimiento, no estaba en las cartas Velasco, ni Sendero. Tampoco diría que, si bien se ha hecho este tremendo, épico trabajo de documentar, registrar el huaico humano que vino del campo a las ciudades en los trabajos de Matomar, fue después, pero no fue algo que realmente se llegó a prever en su magnitud. Creo que nadie se imaginaba hasta dónde llegaría ese huaico humano y que continúa. Tampoco se previó Megaplaza y todo el mundo que está ahí. Tampoco se previó el despegue rural que para mí es, como tuve la oportunidad aquí de exponer, es una de las realidades grandes de lo que está pasando en el Perú en los últimos 10 años, 15 años, una explosión de dinámica económica rural que está implicando un poco de recuperación de todo el terreno perdido ante el mundo urbano, aunque todavía está lejísimo, obviamente. Y tampoco creo que ha habido aquí, siempre me pregunto, si todo el tiempo, aquí hubo un evento hace creo que un año o dos, mirando el siglo XX, que fue muy interesante. Tuvimos expositores de lujo, Julio entre ellos, Emanuel Burga, pero todo era en la línea de la pregunta de Zabalita, ¿no? ¿Por qué ha sido un fracaso, un desastre este siglo peruano? Y me parece que esa concepción ha sido parte del trabajo continuo, o sea, es muy parte del trabajo que yo he visto del IEP, esta forma de vernos en este momento. Y sin embargo, yo miro para atrás y miro números y veo otros países, otras experiencias, y lo que yo veo es un siglo de extraordinario avance. El Perú ha pasado de tener 3 millones a 30 millones de personas en el último siglo, y ha habido un desarrollo productivo que iguala las tasas de crecimiento más rápidas que han habido en el resto del mundo en esos 100 años. Entonces, me choca, ¿cómo es que no estamos ni siquiera, no solo previendo, sino mirando para atrás? Entonces hay tanta limitación, y yo comparto mucho, o sea, obviamente comparto muchísimas de estas limitaciones de visión. Entonces eso me frustra y me alegra de que mirar la experiencia del IEP esta mañana, como que yo veo que esto es algo más general
Y ahora, me parece un poco antipático hablar de esto en este momento de aniversario, pero no creo que realmente es, sino yo creo que aquí lo único que nos queda a todos es tirar para adelante. Y tenemos que seguir y seguir con los intentos de entender. Y lo mejor para eso es tener una idea un poco más clara de por qué no hemos estado logrando en el pasado, ¿no? Y yo creo que así es como yo veo el valor de este ejercicio de esta mañana. A pesar de que está escrita, cada una de las historias está escrita como tenía que ser, como una relación de logros. Es la lectura entre líneas, y además que no es solo entre líneas, sino ha sido explícitamente dicho por más de un trabajo, creo que todos los tres trabajos, es señalar las frustraciones, lo que no se llegó a ver, y no solo las frustraciones en sentido de trabajo que no se completaron, sino las cosas que no se llegaron a ver adecuadamente. Para terminar nomás, quiero repetir lo que creo que dije al principio, y quiero repetir que no hay en el Perú una instancia así de 50 años de esfuerzo intelectual tan extraordinario como el del IEP. Aquí hay una garantía de calidad que se mantiene, que a mí me tranquiliza cada vez que leo algo del IEP, o que me encuentro mal y me da gusto venir, etc. Esa es una felicidad de mi vida, la existencia del IEP. Y por eso agradezco muchísimo el honor de poder haber participado con ustedes esta mañana. A ver, tenemos, diría yo, unos 10-15 minutos para recibir comentarios, preguntas del público, y luego les daremos unos 2-3 minutos para que hagan un comentario general a Jürgen, a Marisa y a Patricia. Obviamente es imposible resolver todos los comentarios que han salido, pero por supuesto la intención del seminario es que, recogiendo todo esto, haya nuevas versiones de las ponencias que se han presentado por ahora aquí, para poder tener un libro publicado el próximo año. Bueno, quizás mientras se anima, aprovecho el pánico y hago un comentario que se puede traducir en una pregunta, ¿no? Que es el siguiente. Si bien es cierto, el énfasis obviamente está puesto en la evaluación de lo que el instituto ha hecho, creo que es muy útil, por lo menos referencialmente, tener cierta idea, como Alex lo sugería, de qué se estaba haciendo en otras partes, porque eso ayuda a entender mejor qué es lo que se está haciendo aquí, ¿no? A ver, yo diría, sin saber, obviamente, sin ser yo experto ni especialista en estos temas, visto muy desde afuera, que lo que en conjunto, sobre todo al comienzo, pero creo que alrededor de toda la historia del instituto sale, es esta idea de que lo rural tiene que ser entendido en el contexto de la modernización, en su relación con lo urbano, y que el habitante de ese mundo rural, digamos así, no está pues aislado, congelado, ¿no es cierto? Sino que la interacción es la clave. Ya sobre el momento fundacional, digámoslo así, de los 60 y 70 se ha hablado, pero yo les invitaría, si es que pueden, a continuar esa reflexión, ¿no? Yo creo que si uno mira los años 80 y lee o toma en cuenta, por ejemplo, las discusiones, los debates que hubo entre, por ejemplo, Carlos Iván de Gregori y Rodrigo Montoya a partir de los sucesos de Uchurajay, porque en el caso de Uchurajay me parece que hay una discusión sobre qué cosa es la sociedad rural, qué cosa es la comunidad, cuál es la relación con lo moderno occidental, ¿no? Interesante que en esa comisión también estaba Fuensalida, que había sido parte de estos trabajos al inicio, ¿no? O las discusiones, los debates que hubo entre Carlos Iván de Gregori y Alberto Flores Galindo sobre el tema de la utopía andina, ¿no? Otra vez, maneras diferentes de entender
el mundo rural, el mundo andino, en su relación con todo lo que estaba pasando, ¿no? Y si uno lo jala hasta ahora, no sé, uno diría, hay visiones que piensan, quizá Richard es muy explícito en esto, en el debate nacional, ¿no? Que en el mundo rural hay un despegue, hay un dinamismo muy importante, versus visiones que dicen el crecimiento económico no llega a todos, hay un mundo rural que está como estancado, que lo moderno y la dinámica de crecimiento no ha logrado articular. Digamos que ese debate es como muy permanente, digamos, en el país. Yo creo que estaba muy claramente en los 60, pero de alguna manera lo seguimos teniendo ahora. Y creo que efectivamente los diferentes trabajos del instituto han tendido a mirar han tendido a polemizar con estas miradas que enfatizaban la separación, la segmentación, lo diferente, y en general han tendido a abonar a favor de una tesis de mundos más articulados, ¿no? Y me parece que siguiendo ese hilo uno podría encontrar vínculos entre lo que se ha estado discutiendo antes y lo que se discute ahora, ¿no? Carmen Montero. Sí, una cosa puntual. No sé si es porque no todos pudieron llegar hasta el momento actual, pero me parece que una cosa que percibimos en los estudios sobre sociedad rural es el pase de la categoría, el cambio de categorías de análisis y de caracterización, de indio a campesino y ahora a pobre extremo, ¿no? ¿Y qué tiene eso que ver con las tendencias intelectuales, con los enfoques, ¿no? O con las disciplinas que entran al análisis de este sector de la sociedad peruana, ¿no? Y otra cosa que noto es que, digamos, no es una carencia de sus excelentes exposiciones, pero sí, y bueno, probablemente sea un asunto que se vea en otra de las mesas, desde un lado más político, pero extraño la figura del Estado. El Estado en esta armonía, conflicto, mediación, relación con este ámbito rural. Nada, me quedé pensando en una de las últimas cosas que dijo Alex antes de terminar su intervención, que era esa cuestión de las diferencias regionales. Obviamente las dinámicas de la sociedad rural, las dinámicas de la dominación, de los cambios, de los procesos de los vínculos en los grupos comunales, son distintas en distintos espacios territoriales, ¿no? En el sur andino, sur centro es distinto que en el norte, que en las comunidades de la costa, etc. Entonces, sobre todo ahora que hay un énfasis muy fuerte en lo territorial, me queda la duda, ¿no? De cómo este balance podría haberse visto más enriquecido si hubiéramos metido la perspectiva territorial y las distintas conclusiones que se pueden sacar a partir de eso. Primero, no quiero dejar pasar la oportunidad de ratificar mi felicitación al IEP por estos fructíferos 50 años de contribución al desarrollo de las ciencias sociales en el Perú, y en lo que estudiamos con los libros del IEP desde hace ya, no 50, pero 30 años por lo menos, incluso los profesores como Richard Webb en la Católica en su momento. No quiero dejar pasar también la oportunidad de felicitar a los expositores y comentaristas por el profuso énfasis que le han hecho a sus disciplinas. Me quiero quedar, sin embargo, con un mini comentario a lo que ha dicho el maestro Webb, quien publicó hace unas décadas, cuando el país se desgarraba económica y violentamente, un pequeño libro que él lo tituló desafiantemente "¿Por qué soy optimista?". Hoy día me estoy escuchando a él hablar de frustración, pero yo creo que él se está refiriendo más a una frustración de que por más que nosotros nos organicemos en la búsqueda del saber, siempre nuestra realidad nos sorprende con algo distinto y siempre nos deja un poco persiguiendo las sombras. Sin embargo, recojo el optimismo del profesor Webb cuando menciona que en el Perú tenemos que seguir adelante y que de pronto a veces la realidad supera la ficción, ¿no es cierto? Y de pronto cuando no aparece la luz, aparece esta de momento que no pensaba. Entonces yo creo que el pesimismo que aparentemente nos transmite el profesor Webb en realidad es un mensaje de esperanza. Gracias a todos. Bueno, primero, muchas gracias a todos. Y en realidad los comentarios que he escuchado y las preguntas que se están suscitando, quizá habría que poner énfasis que el Perú es muy heterogéneo
el IEP a lo largo de los 50 años también ha sido muy heterogéneo. Es decir, siempre ha habido líneas de división y de combate dentro del IEP en la interpretación de la sociedad. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta, es decir, nunca ha sido una institución homogénea. Tenemos acá una casa muy linda, pero dentro de la casa muy linda hay pleitos de familia bien agudos. Y la segunda cosa es que, bueno, es difícil de resumirlo. Yo creo que lo que ya aparece en los años 60 y también aparece en los estudios, la internacionalización, la globalización, al mismo tiempo es algo que irrumpe en el Perú en los años 90 y a partir de los años 90 con una fuerza increíble. Y para esto solamente les menciono la experiencia en la mañana que estaba sentado en un ómnibus en la primera línea y podía observar al chofer que manejaba un ómnibus Li-Fan procedente de la China, y en una esquina encima de su cabeza estaba colgando una sábila, ¿no? Bien, una tradición larga, pero al lado de eso había uno de esos gatitos que llaman la plata, y por otro lado había un dragón, y al lado de esto había una virgen. Es decir, había un compuesto ahí, y yo, que ya estaba camino a esta reunión, estaba pensando, mirar ese chofer y todos los objetos que tenía, incluso el elefante que estaba colgando en la llave de su ómnibus, mostraba un poquito la diversidad en la cual estamos hoy y que ya se estaba anunciando en los años 60, y en ese sentido yo pienso que el Perú sigue siendo altamente heterogéneo, y la globalización que ha entrado a nivel personal muy fuertemente en los años 90 sigue diversificándolo más. Es decir, no es que el Perú se esté yendo como por un embudo a un modelo, sino más bien que ahí en los años 60 ya nos enfrentamos a una caja de Pandora, y la caja de Pandora ahí sale cada vez más. Y en ese sentido yo diría, si bien la casa está muy linda, debería ser mucho más grande. Yo quería primero referirme a una cosa que ha dicho Alex, que me pareció interesante. Está el tema de municipios, que es, no sé si lo resolveremos con Jorge Aragón, cómo empezar, pero la cuestión de la temática indígena en el instituto, ese tema me parece importantísimo, en el sentido de que, o sea, no es casi que se hablaba acá de indios y luego de campesinos y luego de pobres. Acá no se hablaba es decir, acá se discutía la categoría indígena. Y como ha recordado Manuel o Alex, y por ahí traté de ponerlo, se desarma todo el tiempo, no es una categoría fija, y como dice Alex, no sirve para clasificar usted sí, usted no. ¿No es cierto? Tiene derecho a la consulta, no tiene derecho a la consulta, es indio, no es indio, ¿no? No es así. Y más bien, el tema indígena reviene ahora, no solo como pobre, sino como indígena. Sin embargo, que en el instituto no. Es decir, hay la cuestión, no necesariamente decir, pero no, hay la cuestión de los temas de interculturalidad que se estudian por el lado de educación. Algo ha traído Ramón Pajuelo con las discusiones sobre los movimientos sociales étnicos.
no es un tema del instituto, no se investiga. O sea, no sé si viene de continuidad de origen o uno está demasiado en la discusión de esta diversidad que acaba de poner Jürgen encima de la cabeza del chofer como para agarrar y decir los indios, ¿no es cierto? O sea, es una realidad que fluye demasiado como para reducirla a categorías étnicas, pero digo, es un tema que me parece interesante, pero no es esta institución la que está levantando una cuestión del libro de Marisol de la Cadena, pero es más una publicación de alguien que estuvo en el instituto que un tema de reflexión, aunque sí de discusión, de conversación, de crítica. Una segunda cosa, rapidito, de lo que dijo Manuel, que me permite retomar también algo de lo que ha preguntado Javier. Yo no creo, Manuel, que los trabajos de los 80 le dan continuidad a la discusión de los 60. Yo veo un corte, y el corte no es temático en sí. El corte es en para qué estudias la sociedad rural. O sea, tú estudias en la sociedad rural, pues estás construyendo una visión política del país y una teoría sobre el país, ¿no es cierto? Hay toda esta producción de términos que es interesantísima. En los 80, segunda mitad de los 70 y en los 80, tú estás estudiando un sector, porque normalmente, sobre todo en la línea de economía campesina, tienes que sacar recomendaciones de políticas. O sea, una cosa es construir una visión política del país dentro de este sector que acababa de salir de una cierta frustración electoral. Y otra es, yo soy asesor de políticas, ¿no? Y entonces, y ahí, Javier, sí creo que hay una ruptura muy fuerte, y es en este punto de la sociedad rural, ¿te informa o no sobre procesos nacionales? O sea, ¿para qué estás estudiando la chorificación, ¿no? Porque quiero entender la dependencia y la relación con Estados Unidos, digamos, ¿no? Luego cambia. Y creo que el corte está en la reforma, más que la reforma agraria en sí, en el gobierno de Velasco, completo. Porque la discusión sobre el cambio, que es una discusión central, cambia. O sea, todo lo que habías tú escrito, estudiado, planteado, y creo que ese fue un error, parece como inútil cuando tienes un tipo montado en un tanque acabando con toda esa sociedad que se resistía a cambiar, cambiaba lentamente. Entonces, ese creo que es el cambio fundamental. No los 80, yo tampoco estoy muy de acuerdo cuando dijo que había muchas restricciones para hacer trabajo de campo, pero sí se hicieron muchos trabajos de campo, los estudios de Daniel Kotler o de Bruno Kervin o qué sé yo, sí, la gente salía al campo y entrevistaba, ¿no? Entonces, mucho menos, pero menos en la zona de violencia, pero en fin, creo que el efecto 80s, el efecto violencia, es más bien el efecto silencio. No hay nada que decir, no se entiende. O sea, y ahí tomo final, lo que acaba de decir, que me pareció interesantísimo lo que dijo Richard, y es que pasamos de excesos de entusiasmo a excesos de pesimismo, ¿no? Entonces, en los 60 hay un exceso de entusiasmo sobre el cambio. O sea, esto, y que continúa en los 70, o sea, cuando ya no se siguen haciendo los estudios sobre la sociedad local, el poder local, el gamonal, la diferenciación, bla, bla, se supone que todo eso está caminando como por un tubo a una mayor inclusión, integración, etc. Y de pronto, o sea, Chuschi y el país y las elecciones y el ánfora te estallan en las manos. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿No es cierto? ¿De dónde sale esa fuerza que destroza decenas de miles de vidas? ¿No? Entonces, ahí, entonces, claro, lo que uno tuvo es un exceso de entusiasmo sobre un proceso de cambios que tiene muchas contradicciones, que tiene retrocesos o frustraciones o problemas de integración o cambios en la vida de la gente que luego no puede manejar, ¿no es cierto? De toda esta línea, bueno, en fin, estudios sobre nacionalismo, etcétera, de que digamos, los usos de modernización desarraigan y no hay ni sitio en la sociedad tradicional ni en la nueva, porque los
está formado, no tiene suficiente, no sé qué, y te quedas en el aire, un poco metiéndote bombas a las cosas, ¿no? Este entusiasmo por la modernización, y luego pasa a un pesimismo sobre la sociedad rural. Ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Son un montón de pobres, no sé qué, que el libro de Richard recuerda que no es cierto, que ha habido un crecimiento impresionante, no solo en la última década, sino hace un montón de tiempo. Entonces, creo que estos entusiasmos y depresiones, creo que, digamos, tienen también mucho que ver con la ubicación en las discusiones nacionales de los propios científicos sociales. Pero en fin, creo que este es un tema de agendas que será el tema también de las próximas horas y mañana. Yo también, bueno, 3 comentarios rápidos. Quizás empiezo con el de Alex, ¿no? Respecto a que antes sabíamos poco, pero hablábamos más ampliamente, y ahora sabemos más, pero hablamos más específicamente, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos pidieron es una reflexión crítica y autocrítica, que siempre es difícil, ¿no?, cuando hablamos de nuestro propio trabajo y de nuestros colegas, pero creo que por ahí está mi principal autocrítica, ¿no?, mi principal reflexión autocrítica. Hay ciertos riesgos, ¿no?, de esta especialización en la que vamos entrando, al entrar más fuertemente al tema educativo desde la segunda mitad de los 90s. Y hay también, o sea, hay riesgos y hay oportunidades, ¿no? El tema cobra relevancia, el tema se vuelve más central, no solo para el IEP, sino para el país, en el mundo, digamos, eso se ve. O sea, la educación empieza a ser también medida, estandarizada, valorada, los países se comparan en relación a cuántos son sus logros educativos y su capital humano, etc. Y entonces eso también visibiliza el tema y es una oportunidad para investigarlo y para entenderlo, pero también especializa el tema, y es el riesgo también de quedarnos en miradas demasiado acotadas, demasiado especializadas, y hay esas tensiones entre lo pedagógico, lo educativo, lo técnico y lo social, el análisis social más amplio, ¿no? Y ahí paso quizás a la pregunta de Manuel, de rescatar esta discusión, ¿no? En qué medida el sistema educativo cumple ese rol pues contradictorio que ya se asomaba desde los 60, ¿no? Yo creo que ahí también hay un gran reto de no perder de vista esa discusión, y que también esa discusión ha cambiado, ¿no?, en la teoría social en general y en nuestro país, ¿no? Digamos, si en los 60s era la mirada que el sistema educativo a lo Althusser, ¿no?, imponía una ideología, ¿no?, como mecánicamente, ya actualmente hay miradas más finas, ¿no?, de cómo el sistema educativo trabaja de manera muy dinámica, ¿no?, reproduciendo identidades o subordinando sujetos a través de procesos culturales más finos, ¿no? Y eso creo que es el reto también, entender esa manera más dinámica en que la educación sirve también a proyectos ideológicos y proyectos que reproducen ciertos privilegios para unos y no para otros, ¿no? Pero también cuestionando este asunto de mito de progreso universal para todos, ¿no? Entonces por ahí están un poco nuestros retos. Y retomando también lo que decía Richard y la pregunta de Javier, ¿no? O sea, cada década tiene una agenda de trabajo cambiante que tiene que ver también con no solo los procesos en nuestro país, sino también con cuestiones de institucionalidad interna, ¿no? Yo en mi ponencia no lo expuse, pero en el documento trato de mostrar un poco también cómo van llegando y se van quedando investigadores y se van armando también áreas de investigación y líneas de investigación con investigadores concretos también, ¿no? Porque eso también hace a las instituciones, ¿no? No es solo que tenemos esta línea en abstracto, ¿no?, sino que determinadas personas las van empujando, ¿no? Y como dice Jürgen, el IEP es una institución muy heterogénea. Yo sufría en mi balance porque esto que pedía Alex al principio de dialogar con la producción externa, pues en los 60 puedo más o menos armar cómo hablan los investigadores del IEP de la educación y cómo dialogan con lo de fuera, y en los 70 también, y en los 80 un poquito más, pero en los 90 ya, y la última década ya es una explosión de temas dentro y fuera del IEP, ¿no? O sea, la investigación educativa también crece fuera del IEP, en un conjunto de instituciones, y entonces también es más difícil mantener el diálogo con todas esas otras producciones, si es que sigo manteniendo el encargo de mirar la producción del IEP, ¿no? Entonces también ahí uno enfrenta esos límites, ¿no?, de cómo la institución crece, se vuelve más heterogénea,
Y ya también hay un momento en que renunciamos a una unidad de criterios, porque también las ciencias sociales renuncian a esa unidad de comprensión y de explicación total, ¿no? Y tenemos distintas líneas de interpretación también dentro de la institución, como decía yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido pues eso, una sesión agotadora, pero creo que muy rica, y los invito a las 3 de la tarde a seguir la discusión con la mesa Paradigmas de la Historia del Perú, con Marcos Cueto, y a las 5 de la tarde Violencia Política y Memoria, con la presentación de Pablo Sandoval. Muchas gracias.